Soy Julián Delgado y este es mi retrato. Bueno, yo soy una persona, digamos, bastante obsesiva con muchas cosas, bastante competitiva también, digamos, muy jugador, exacto, como competitivo en el buen sentido y, bueno, tiene varias caras eso. Creo que arriesgado, soy bastante intuitivo también, creativo también. La intuición y la creatividad creo que van muy de la mano y creo que le creo mucho a eso, a mi intuición. Y la intuición también es la que, digamos, me ha llevado a ser arriesgado, como a creerle y a arriesgarme a cosas. También me considero arriesgado, curiosamente, porque también eso siempre tiene dos caras, pero también soy un poco nervioso, pero por lo mismo a veces también he sido muy valiente para muchas cosas. ¿Qué más? Soy bastante elevado, dirían por ahí, pero es como un poco como que estoy como por allá como pensando. Julián, pues mi hermanito, siempre tuvimos muy buena relación, todavía tenemos muy buena relación. Él desde hace mucho está lejos, casi no venía, pero cuando hablábamos, pues nos llamábamos y hablamos 1 o 2 horas, nos contamos de todo. Pues él es demasiado importante para mí porque es mi único hermano y siempre ha sido súper lindo conmigo, siempre ha estado ahí. Es muy, pues yo siento que me ama y yo lo amo, es muy lindo. Julián, el amor mío, es como, tenemos como una esencia igualitos. Pues, o sea, le cuento todo a él sabe, tenemos una muy buena relación, muy buena, sí. Es como todo en mí. Raúl dice que somos como idénticos los dos porque en muchas cosas somos muy igualitos. Julián fue nuestro hijo mayor, el primer hijo que tuvimos. Lo recibimos con muchas ansias, con mucha felicidad. Nos dio mucho gusto desde pequeño porque fue un niño que fue creciendo y todos los días era más increíble escucharlo hablar, pendiente que el papá llegara a trabajar, que la mamá estuviera con él. Cuando lo llevábamos a la guardería era una dificultad dejarlo allá porque el niño quería estar siempre con nosotros. Y me acuerdo que en la guardería nos decía, papi, deme otra vueltecita. Entonces yo le daba otra vueltecita por toda la guardería y me le lograba volar. Y bueno, él ya se quedaba ya calmado, ¿cierto? Entonces fue la gran ilusión de nosotros. Estuvimos 4 años con él solo, porque Camila llegó a los 4 años. Entonces siempre fue como el centro pues, de nosotros en la casa, tanto en la familia trigueña como en la familia mía. Siempre fue un niño muy especial, muy querido, muy amigo de sus compañeros de estudio, muy juicioso en el estudio. Julián fue un buen estudiante siempre. Yo creo que desde la infancia yo sí era muy creativo, era como muy volado con la cabeza, no necesariamente era el actor histriónico como el que siempre está brincando y haciendo cosas, sí era muy físico en el sentido de que era como atlético, como que jugaba fútbol y era bueno con los deportes y físicamente sí me iba bien. Pero ya en mi intimidad sí era bastante solitario, o sea, como en Andes tiene como una parte social muy fuerte, como una exposición muy grande, y entonces uno necesita pues compensar de alguna manera y yo era muy solitario, sí recuerdo, y estaba muy como en mi cabeza y tengo muchos recuerdos como de inventarme muchas historias con los muñecos y como películas enteras con los muñecos, como en la cama, en la casa, así. Era más de muñecos que de carros, realmente. Y de inventarme historias.
También era mucho de ver novelas, de ver telenovelas. Yo no veía caricaturas realmente, muy pocas, o sea, sí las que más se veían, pero muy pocas, era muy telenovelero. Entonces me sentaba con mis papás y como que les insistía a ver más y ese era el contacto, digamos, con el mundo. También veía películas, las que salían en la televisión y ese era como mi contacto, pero yo podía pasar, tengo recuerdos de llegar del colegio, almorzar y quedarme desde la 1:30 hasta las 7 de la noche viendo televisión. Era muy, me quedaba. También me gustaban el play, los videojuegos, no sé qué, sí era como muy metido ahí y tenía una capacidad muy larga de estar ahí, o sea, me podía trasnochar ahí. Creo que de ahí ya luego eso se fue volviendo en una decisión, pero hasta ahí era solo como esa intuición, como que me gustaban las historias y me gustaban. Con mis papás nosotros nos fuimos a vivir a San Carlos un año y tengo como muchos recuerdos de la violencia, como más crudos, como más fuertes, que también, y yo estaba pequeño, tenía 5 años, entonces claro, a esa edad todo lo que es fuerte uno lo recoge mucho y yo creo que a partir de ahí yo también desarrollé como una conciencia diferente, como de ver el mundo más desde afuera, porque ya después cuando volví acá tengo un recuerdo que me gusta mucho de estar con un amigo en la casa de él hablando de por qué existíamos, pero a los 7 años. Que me gusta porque yo digo, como uno igual, sí uno juega y todo, pero de pronto uno se abstrae un poco y se hace esa pregunta a esa edad. Entonces, yo no sé, creo que sí era muy sensible y como muy receptivo a esas cosas, como en alguna época, claro, eso me generó nervios, sí lo recuerdo, como lo que me pasó en San Carlos, creo que me generaba como algunos nervios, pero luego fue muy bueno porque también siento que lo aprendí como a gestionar y a ver y a analizar y a ver en contexto. Creo que me ha hecho también como fuerte, como interiormente. Con mi familia, yo tengo una familia maravillosa, o sea, yo me siento muy afortunado, tengo una familia como muy normal, digamos, entre todo papá, mamá, hermana, hermano. Es muy funcional y siempre lo fue así. Siento que mi mamá tiene como un espíritu muy grande, como una vena artística muy grande, un poco inexplorada por el contexto. De pronto, nunca de pronto la pude desarrollar tanto, pero siento que yo me parezco a ella en eso, como que tiene como un baile por dentro. Lo podría describir así, como unas ganas de bailar todo el tiempo y como de vivir y como de expresarse. En eso yo me parezco mucho a mi mamá, me identifico mucho con ella, digamos, como que yo me siento muy parecido a ella en ese espíritu libre, digamos. Mi papá tiene una parte mi papá es mucho más calculador, mucho más, pues mi papá es ingeniero, entonces es muy estructural, literal, y es otra cosa que yo también tengo, yo también creo que puedo como hilar muy bien los pensamientos, estructurar ideas, entender, ir paso a paso, ser metódico, y eso me ha ayudado mucho en el camino, como combinar como esa libertad y también como con esas estructuras. Y hasta el día de hoy yo siento que ella es como me apoya mucho, es muy pendiente y siempre quiere ver y realmente es muy curiosa de ese mundo y me apoya mucho mi hermana. O sea, de hecho, un poco lo más duro de irme para mí fue como dejar a mi hermana. Claro, los papás también, pero había algo con mi hermana porque era muy pequeña, entonces como que yo me perdí. O sea, cada que yo venía ya estaba más grande.
ya yo lo veía más como en fútbol, porque desde muy pequeño la escuelita de fútbol con Herman, con todos, él creció ahí, le gusta mucho, todavía lo practica cuando puede y todo, pero yo nunca lo vi en teatro, la verdad, nunca lo vi como en este plan que está ahora. Y yo dije, si alguna carrera es de abogado también, de derecho, también lo veía como en esa tónica así de defender, de hablar muy duro y todo, pero nunca como en el teatro, porque a la final nunca estuvo en teatro, nunca participó en algo así. Y entonces sí fue como una sorpresa para nosotros. Cuando yo dije que iba a estudiar actuación, sí fue una sorpresa para ellos, ¿no? Fue una sorpresa para ellos porque no se esperaban, era justo el momento donde todo el mundo estaba decidiendo que iba a estudiar luego de salir del colegio y yo llegué con eso, yo dije que iba a estudiar dirección de cine. En realidad fue lo primero porque era lo más cercano, porque yo lo que me pregunté fue, bueno, ¿yo qué puedo hacer todos los días? Ya que tengo que elegir algo para estudiar, ¿qué puedo hacer todos los días? Y dije, pues ver películas, porque me la pasaba viendo películas, ver novelas, ver cosas. Entonces dije, bueno, a lo mejor puedo estudiar dirección de cine. Y eso fue lo primero que les dije, igual les pareció muy raro. Les pareció muy raro, se quedaron como en shock, como ¿por qué? ¿De dónde salió usted con eso? Y esas ideas tan raras. Y yo les dije, no, yo quiero y quiero irme a Bogotá. Yo ya desde ahí dije, me quiero ir a Bogotá. Bueno, Julián nos sorprendió porque él terminó su bachillerato y dijo, él alguna vez habló que quería estudiar medicina y de pronto dijo, no papi, yo quiero ser actor. Entonces eso siempre fue como algo raro, pues como que nadie se lo esperaba, ¿cierto? Inclusive en el colegio me decían las monjas, pero es que Julián de actor, él es un poco tímido, hermana, él quiere estudiar eso. Y lo apoyamos, ¿cierto? De pronto hubo algunas apreciaciones de mis hermanos, de las hermanas de Trigueña, porque les parecía como muy raro eso que quisiera ser actor. Y sin embargo él se fue para Medellín, estuvo un año allá estudiando en una academia, en talentos. Y en talento le dijeron, usted aquí está perdiendo el año, váyase para Bogotá. Y él solito se fue a Bogotá, consiguió la academia, se matriculó y ya sí tuvo pues el apoyo total de nosotros, ¿cierto? A ver, Juliana ha tenido un cambio pues muy notorio en ese campo, porque él llegó muy tímido cuando yo fui a recibirle los grados en Bogotá, los profesores me decían que habían encontrado un niño muy tímido, que había llegado allá y que ya lo entregaban muy despierto, muy apto pues como para la profesión que quería. Yo siempre lo he apoyado, o sea, siempre le he dicho, váyase, arranque mijo, o sea, defiéndase, porque uno nunca tuvo como ese apoyo en los papás de uno, que lo querían amarrar. En cambio, con Julián sí le hemos dado todo ese apoyo de que se vaya a gozar o a sufrir, pero que haga su carrera. Entonces ella sí fue la más, mi mamá fue la que más me apoyó, digamos, siempre entendió, siempre le gustó más porque yo creo que a ella le hubiera gustado que los papás le hubieran dado esa libertad y no se la dieron, tampoco, digamos, ella fue incisiva, pero digamos que no se la dieron. Entonces yo creo que ella conmigo sí lo hizo. Y ya mi papá fue sensato, simplemente, y también muy abierto, pues es muy sensato, diría yo, como que quiere estudiar eso. Bueno, como decía ahora, él es una persona muy apasionada, que pues da todo, cuando quiere algo lo da todo. Él con esto de la actuación no ha sido como solo por fama, sino porque es algo que le gusta mucho, hace muy bien las cosas, siempre se destacó por pues, ser muy bueno, por estudiar y estudiar. Pues a nivel profesional yo lo veo muy grande porque sí, a él le gusta demasiado, él
se esfuerza mucho, lo logra, y cada vez quiere aprender más, quiere ser mejor. Yo siento que a él le va a ir muy bien, va a triunfar mucho, ya lo está haciendo y va a seguir creciendo mucho. Yo iba a estudiar dirección de cine y una tía, por persuadirme un poco de que no, porque también no es solo los papás, toda la familia entra ahí a opinar, tíos, tías, una tía que vive en Medellín, ella como que me propuso que probara meterme a una academia de actuación para mirar cómo era. Entonces, yo ya había hablado de la actuación, porque yo sí tuve en un momento, me acuerdo, eso es una anécdota igual, yo estaba al frente del San Juan, que uno salía del colegio y se quedaba hablando. Yo era muy farandulero, me quedaba como hablando con todo el mundo y a veces no me iba a la casa. Y yo en un momento había mucha gente hablando y como que sí me acuerdo que yo hice como así, yo dije, sí, yo estoy acá y bacano, pero cuando salga del colegio voy a ser actor. Por eso digo que es la intuición, como que había algo que me llamaba la atención, que de pronto por estar metido en la dinámica del pueblo yo no era que hablara de eso, pero para mí mismo sí lo sabía. Ya cuando tuve que decidir, me fue más fácil decir ser director de cine, como que era algo, un pasito, como que no era, como que ser actor era como más raro y ser director de cine era por alguna razón, yo lo sentí más, como más cómodo. Fue muy loco porque yo nunca había ido a Bogotá y fui solo la primera vez y Bogotá es otro mundo al principio, es frío, nublado, como muy diferente acá. Y yo llegué allá solo, había un primo que me recibió en la casa, pero digamos que fui solo. Fui a hacer la audición y ya como me la gané también para mis papás era más como una confirmación, como bueno, si se la ganó, hay que apoyarlo porque ¿qué más hacemos? O sea, ya está más allá que aquí. Y fue otra lucha ahí de buscar muy bien cómo yo iba a vivir allá y cómo, porque da mucho miedo, digamos, a los papás en términos de plata y ellos me ayudaron en términos económicos siempre. Eso fue una ventaja que yo creo que pues, me sirvió mucho y que yo supe usar porque a veces la gente la recibe pero no la usa bien, pero realmente yo la valoré mucho. Yo dije, tengo que estar produciendo por lo menos porque acá en la casa y porque claro, no es como un trabajo que usted consiga, usted hace un proyecto y ya, hace algo y ya. En la universidad también hice una obra infantil que las pagan muy bien, me iba muy bien, yo trabajaba los domingos y estudiaba en la semana. Pero ya ahí cuando salí, estaba en el aire, me puse a trabajar en eso hasta que en un momento me tocó. También fue un buen momento de mi vida porque dije, no, o sea, estudié esto, yo no voy a trabajar en otra cosa. Renuncié y dije, me enfoco y también ya a partir de ahí, ya luego me salió una serie y ya luego vinieron como proyectos, pero sí fue como que yo dije, no voy a trabajar en otra cosa que no sea lo que estudié. Bueno, pues la primera vez que lo vimos fue en una serie que era juvenil, que inclusive aquí la estuvieron presentando, pues la veíamos en Teleantioquia y lo veía muy bien. Alguna vez lo vi actuando en una película de enfermeras y hubo una escena muy fuerte y a mí me impresionó mucho eso porque él se cortaba las venas con otra niña y yo le dije, Dios mío, ¿qué está haciendo Julián en esa cosa tan horrible? Y eso me impresionó, pero ya uno pues sabe que esos son cosas de actuación, de teatro, ¿cierto? Entonces, pues, ya lo va asimilando uno.
Yo me acuerdo del primer momento, o sea, lo primero que hice fue una serie mexicana que grababan en Colombia que se llamaba La balada de Hugo Sánchez, en 2017. Y fue muy bueno, me tocaba hablar en mexicano, nos ponían como un coach de eso y fue muy bueno. Pero yo cuando sentí que hice lo primero así fue con una película al otro año, que sí, esa película me la gané, digamos yo, porque me habían visto en el teatro. Entonces como que el director de casting me dijo, venga a hacer casting, yo fui y resultó que había un elenco también de jóvenes conocidos, como un buen elenco. Y hice como 6 castings durante un año y algo, mucho tiempo, y como que yo era de los pocos que no era conocido. Entonces me lo gané, siento que me lo gané como muy al casting, como así como... Okay, me lo había ganado y el director luego me dice, vamos a hacer un ensayo con unos actores. Y yo, bueno, listo. Fui al ensayo y me fui dando cuenta que había algo que todavía era un casting, que no era que, como que él todavía dudaba. Y yo me acuerdo que hice el casting y ya uno sabe cuando está bien. Yo le dije al final, sí o no, como, ¿ya quedó convencido o no? Y él como, porque era muy como, pero ¿cuántos castings le voy a hacer? Y al final me fue muy bien y la película era en Medellín, se grababa en Medellín y fue como mi primera experiencia más grande y venir a Medellín a grabar era un sueño. Una película que igual uno valora mucho cuando son películas porque hay más detalle en cada cosa, se mira cada plano, se hace todo como más lento, como con más cuidado. No, sí, mucha emoción, claro, verlo ahí. Yo no me he perdido nada de él. Fui al cine, Amigos de Nadie, ahí estuve. O sea, cuando estaban en las novelas también, o sea, ha tenido muchos. También he estado muy pendiente de ahí, también mirando los papeles que hace, que a ver, todos los papeles que él hace es de malo. Entonces también, pues mirando todas esas cosas de él, ¿no? Muy chévere, muy bueno, ojalá siga adelante con la carrera y que la aproveche, el momento en eso y que yo sé que él va a llegar muy alto con esa carrera. Todo el apoyo que le hemos podido dar, tanto económico como anímico, nunca le hemos dicho retírese de esa carrera para que estudió eso, no. Y nos hemos sentido orgullosos de verlo cómo él ha ido progresando, porque pues él empezó actuando en teatro allá en Bogotá, alguna vez estuvimos en algunas obras, en Medellín también, y ya después ya lo vimos en televisión, ya lo vimos en cine, lo hemos visto en Netflix, y ya él solito ha querido escalar, se presentó a una beca, concursó y se la ganó y se fue para la ciudad de Madrid solo. Bueno, en España me fui porque me gané una beca de Jóvenes Talentos, se llama, para artistas. Es eso para jóvenes y cubría todo. Entonces yo hace rato quería como apostarle a esa beca. Quería salir también de Colombia a estudiar y no lo había hecho porque uno está en la dinámica del trabajo y esta profesión tiene eso, que uno le empieza a ir bien y uno dice, no me puedo ir ahora, que después de lo duro que es que me llamen, que me salgan cosas, irme. Entonces no me había ido por eso, pero en un momento también ya decidí que también yo estaba por encima de eso igual. O sea, que mi vida es más grande que mi carrera. Tampoco se trata solo de eso. Y que yo no me iba a quedar viviendo toda la vida en Bogotá, que es una ciudad que me encanta, donde viví los mejores años de mi vida, pero que no le quería dedicar toda mi vida a Bogotá, porque también es muy pesada, también es muy hostil, también es muy dura y quería vivir en otros lados. Entonces ahí decidí que me iba a postular a la beca, que me la iba a ganar, y así pasó. Y me fui a estudiar un año
un máster de actuación enfocada en cámara. Por eso digo que siempre he querido en últimas contar historias, porque en realidad lo que yo he hecho ya casi que por hobby, aunque tenga que ver con la carrera, es sí formarme como autor. A mí me gustaría poder expresar lo que yo he vivido y como mi mundo y las particularidades, y obviamente en mi mundo está Andes y las cosas que he vivido y la manera como veo el mundo. Entonces allá por primera vez, ya en Bogotá lo había hecho paralelamente, había hecho cortos, había escrito cosas, pero muy para mí, pero allá digamos que por primera vez escribí una obra y la monté y la presenté y la saqué afuera. Y fue maravilloso todo lo que se generó alrededor, porque nos ganamos una residencia artística allá en España para producir la obra. Y luego nos ganamos una beca del Ministerio de Cultura para girarla por Europa. Y se empezaron también a abrir caminos en la actuación, entonces pude hacer una participación en una serie ya de allá, que es una serie inglesa, allá hay muchas producciones. Hice esa participación, una serie inglesa que se graba en Inglaterra, España y Colombia. Y también fue algo maravilloso porque pude entrar en una producción como nunca había estado acá, como una producción internacional, con protagonistas ya como de Hollywood, pues sí, protagonistas como muy top, y también pude ver cómo trabajaban. Entonces me gustó mucho estar ahí, compartir incluso una escena con alguien así, actuar en otro idioma. Eso digo como que ha sido parte como la decisión también de quedarme más allá y aguantar un poquito como esa necesidad de volver al lugar que ya tenía acá. En ese proceso, como me gané la beca lo que me pide también es una retribución a la sociedad. Entonces, desde que yo la planteé hacer algo acá en Andes. Entonces, ya después de ese proceso dije, bueno, ahora es el momento de ir a Andes y hacer algo allá, y acá estoy y estoy muy contento porque nunca había podido, desde que me fui, realmente estar aquí. Yo venía de vacaciones, pero hacer algo acá en lo mío, como realmente contar historias de acá, ya estando acá, yo estoy feliz. Pero en realidad mucho lo que yo soy es gracias al pueblo, porque también me hace muy particular. Afuera me hace particular ser de aquí, y toda la información que yo traigo y todo lo que se vive en un pueblo y todos esos 16 años, digamos, de vida, de niñez y de juventud aquí, yo voy como con eso para todas partes, y yo siento que también es lo que el pueblo me da a mí, que yo llevo. Entonces es un poco como de los dos. Yo empecé a hablar con mis amigos de aquí, con la gente que yo conocí aquí, para hacer un taller de teatro, de teatro enfocado a la cámara, es decir, de actuación audiovisual. Pero yo lo quería hacer muy práctico y grabar escenas y grabar escenas. Eso fue escalando a, bueno, si ya vamos a grabar escenas, pues hagamos un corto.
pues de una vez. Y luego entonces se planteó, bueno, ¿qué corto? Y yo vi como un mito urbano que había aquí y escribí un corto, y ya cuando lo escribí ya ese corto tomó otras dimensiones, me parece a nivel de producción requiere más, porque también yo dije, si es un corto de Andes, que se vea al pueblo, que se vea a la gente, entonces ya de repente hay muchos personajes y muchas locaciones, porque igual un corto se puede grabar en una casa con 2 actores, la mayoría de los que yo he hecho son así porque es más producible. Pero ya que íbamos a hacer algo en Andes y con mucha gente, entonces el corto fue tomando muchas dimensiones, las sigue tomando y ha crecido, digamos, a niveles de producción y ha crecido en cómo la gente también se ha involucrado y ha crecido el proyecto paralelo al corto, que es también poder acá empezar a producir mucho más cine, porque está todo dado, es mucho más fácil también, me he dado cuenta. Lo que uno demora en conseguir una locación en otra parte, acá no se lo demora porque la gente también es más abierta, conseguir cosas, gestionar. Y ahora mismo yo creo que el objetivo a largo plazo es poder algún día hacer una película larga aquí, con gente de aquí, producida aquí, y yo creo que el corto puede ser como una preparación a eso, a que se arme un equipo, que la gente vaya entendiendo cada vez más y que algún día podamos hacer una película grande. Bueno, no, consejos muchos, demasiados consejos le he dado. Muchos consejos son o sea, esa carrera es de momento, hoy tiene, mañana no. Entonces yo siempre le he dicho que cuando les resulte algo bueno y todo, el ahorro, porque hay mucha gente que es profesional y que están en la calle tirados porque no han sabido cómo aprovechar ese ratico que le da la gente, pues de actuación y de todo. Pues yo también he aconsejado mucho en la parte de la drogadicción, porque hay muchos actores que llegan a ese punto de drogas, pierden todo, muchos muy famosos y eso. Y él pues me escucha y él es un niño muy sano, muy bueno, o sea, Julián es muy inteligente y entiende todo ese proceso. Él siempre le dice mucho a la gente que ha tenido muy buenas bases en la casa. Y entonces eso es muy importante, pues que tenga como conocimiento de esas bases que le hemos dado. El mejor consejo, más que consejo, pero cosas que he ido aprendiendo y realmente recientemente, es como que uno es el creador de su propia realidad. Porque realmente si no es muy duro vivir como a expensas de lo que afuera pase y uno no se compromete hasta qué punto uno puede transformar su realidad, su destino. A veces lo difícil es ver cómo uno está generando esa realidad, cómo la está creando. Digamos, ver la trama que está como caleta, que está por ahí. Pero a medida que uno lo empieza a pensar, cada vez uno más va viendo por qué yo generé esto que no quería, por qué generé esto, de dónde viene, entonces qué puedo hacer para cambiarlo. Pero en general es como asumirme como digamos el creador de mi propia realidad y como el único responsable. Me ha cambiado mucho la vida, el ánimo, el impulso. Ya no me siento, digamos, como víctima, porque también hay una idea que también es muy común en los artistas, como a criticar el mundo y a sentirse víctima de un mundo y una sociedad que nos daña y no sé qué. Y yo en algún momento creo que como que fui muy nihilista, como muy pesimista, muy, digamos, muy nadaísta, como con la realidad. Y estuvo bien experimentarlo, pero se agota,
porque no es creativo, no crea nada nuevo, no crea y no decide y no tiene como, entonces uno no puede crear más allá de eso. Entonces como algo que he aprendido que sí me ha cambiado la vida es darme cuenta que está en mis manos y que yo a través de las palabras también, de cómo yo me comunico conmigo mismo, puedo mejorar también mi realidad. En la responsabilidad en el juicio, que sea juicioso, que sea responsable, ¿cierto? Y realmente lo es. Julián es muy dedicado a sus tareas, a sus labores. Es un muchacho de buen ejemplo, ¿cierto? De buena vida. Ya la ha tomado mucho más seria que cuando apenas estaba empezando a estudiar o cuando era un muchacho joven aquí con sus amigos, ¿cierto? Él de pronto callejeaba algo más, ahora no, es muy dedicado a su trabajo, a su estudio, se preocupa mucho por nosotros también, averigua mucho, llama mucho a la mamá, yo converso con él. Ya uno ve que Julián va por el camino derecho, pues como debe ser todo un profesional, ¿cierto? Un deseo, yo quiero, sí tengo varios, pero sí, un deseo, yo quiero contar historias que tengo ya atravesadas hace mucho. Quiero contarlas, sea escribiendo una novela o haciendo una película, pero yo sueño con escribir esas historias de la manera más hermosa posible y poder no solo escribirlas, sino vivir de eso, porque digamos que es lo que hace también que yo pueda hacerlo de la mejor manera y que yo sea un profesional en el asunto, digamos. Así lo aborde como desde mi afición y ya, pero que yo pueda vivir de eso, que yo pueda vivir de hacer arte, de lo que para mí significa hacer arte. En este momento creo que lo estoy viviendo, pero entonces yo sueño con escribir esas historias y creo que bueno, estoy en el camino. Lo amamos mucho, que siempre lo hemos apoyado, queremos que cada vez le vaya mucho mejor y que vendrán muchas cosas buenas para él. Que siga adelante en sus estudios, que siga progresando, que nunca olvide su lugar de nacimiento, que es Andes, a sus amigos, sus compañeros de estudio, todo su entorno. Él aquí jugaba fútbol también y yo veo que Julián siempre lleva en el corazón a Andes y eso me parece muy interesante, ¿cierto? Que siempre esté pensando en su pueblo y que se sienta orgulloso de haber nacido aquí. Para él todo lo mejor, él sabe que yo lo amo con toda mi alma, que siga adelante, que nunca se le acaben los sueños que tiene. Él siempre como que quiere hacer una película él o dirigir algo, que siga en su sueño, que yo sé que le cumple y con la ayuda de nosotros o con la actitud, pues ahí vamos a estar apoyándolo siempre. Te quiero mucho, mi amor. No, yo creo que primero es tomar la decisión. En realidad, cada uno puede elegir el camino que quiera para su vida. A veces el éxito, la fama, se puede como ensalzar mucho, digamos, pero acá hay gente muy exitosa, cada uno en su camino, en su profesión. Hay gente que ha trabajado toda la vida en el campo, por ejemplo, como mi abuelo, y yo siento que fue muy exitoso, que logró hacer un camino. A veces con estas profesiones sí pasa que, como son tan públicas y está uno delante de una cámara, uno digamos que puede creer que eso es el éxito y no necesariamente. El éxito sí es el camino y sí es ir más allá de uno. Sí creo eso, que el éxito es ir mucho más allá de lo que uno cree que es posible y lograrlo, sea lo que sea lo que sea, para cada persona de hecho es diferente. Para mí en un momento era muy arriesgado pararme en un escenario porque era muy tímido y entonces creo que he ido más allá de mí, como rompiendo con todo eso. Entonces, primero decidir que y cualquier opción es válida, cualquier objetivo está bien con tal de que sea retador, digamos, me parece, con tal de que lo haga salir a uno como de uno mismo un poco, como ir más allá de lo que uno cree. Y ya luego entonces ver
qué son las barreras mentales que uno se está colocando para no ir en esa dirección, que en realidad se las están colocando desde afuera y que uno se las deja poner. Entonces es un poco hacer la tarea de ver cuáles son y conscientemente irlas derribando para moverse en esa dirección y poderlo conseguir. Ese es el reto que tenemos todos siempre, eso tampoco para, porque a veces uno cree que cuando esté allá voy a ser feliz, voy a ser la persona más feliz del mundo. Yo he cumplido muchos objetivos y yo creía que ahí de pronto yo iba a ser la persona más feliz del mundo y no necesariamente. Cumplí el objetivo, pero de pronto ni siquiera. Si no me doy cuenta que va más del proceso y si no me doy cuenta que la felicidad, digamos, ya está hoy aquí, la tengo que decidir hoy, y que tiene que ver con eso, como con ir más allá de uno y no tiene que ver con ese objetivo, pues se va a disfrutar mucho más. Entonces es eso, como implica un esfuerzo, claramente, también aceptar que hay como algo que uno tiene que poner, pero empieza hoy, como que esa realidad que de pronto cada uno sueña, empieza hoy con pequeñitas cosas.